a Dios. Eso es lo que se necesita, gente que busque a Dios. Pero en esa búsqueda del rostro de Dios, de la presencia de Dios, que Dios encienda un hambre por la presencia de Dios, ¿cierto? Que usted le pueda decir a Dios: dame hambre, Señor, por tu presencia. Dame hambre por ti, que yo anhele buscarte en la madrugada, que yo anhele buscarte en el día, en la tarde, en la mañana, que tú coloques en mí ese deseo de orar. Hoy vamos a orar para que se despierte en nosotros el espíritu de oración, ese deseo de entrar en la presencia de Dios, de orar. Pero también dice que si nos humillamos, cierto que sí, que si nos humillamos delante de Dios, es importante eso, el humillarnos delante de Dios. La palabra de Dios dice: el que se humilla será enaltecido. Es tiempo de que nosotros nos humillemos ante Dios por nuestro país, y que nosotros nos dobleguemos ante la presencia de Dios, nos dobleguemos ante la presencia del Señor por nuestro país. Nos humillemos. Cuando nosotros nos humillemos por nuestro país, Dios tendrá misericordia de Colombia. Dios obrará grandemente. Pero aquí también habla otro elemento. Entonces, buscar a Dios, que tiene que ver con la oración, el humillarnos delante de Dios. Ya he dicho que si nos humillamos, Dios nos exaltará. Es muy importante el humillarse, porque cuando hay un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no lo despreciará. Dios no mirará con indiferencia a aquel que se humilla en su presencia. Pero en tercer lugar también dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, se necesita oración y arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es dejar de hacer lo malo, es confesarle a Dios nuestros pecados y apartarnos de ellos. Esto es lo que necesita Colombia: arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, su mensaje era y es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Colombia necesita escuchar el mensaje del arrepentimiento. Los colombianos tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a Dios. Colombia está llena de muchos pecados, pero la palabra de Dios dice que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros nos convertimos a Dios, que si nosotros nos humillamos ante su presencia y que si nosotros oramos, hay un resultado. Dice la palabra de Dios: entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, que si nosotros le buscamos y dejamos el pecado, hay un buen futuro para Colombia, hay un buen futuro para nuestras familias, hay un buen futuro para nosotros si nos volvemos a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Pero eso es lo que necesita Colombia. Lo que necesita Colombia no es más líderes políticos, no es más líderes sociales. Lo que necesita Colombia es un pueblo que es el pueblo cristiano, que puede orar por su país, que puede pedir perdón a Dios por su país, que puede clamar a Dios por su país para que el Señor perdone a Colombia, abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Dice la palabra: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a ver este video de Uganda en este momento, lo que sucedió en ese país, atado por muchos pecados, atado por la brujería, por la violencia, por la corrupción, por la enfermedad. Pero ese pueblo de Uganda decidió buscar a Dios y Dios se glorificó en ellos. Vamos entonces, ¿listos? A verlo ya. Uganda, la nación de África del Este, parece un sitio poco probable para buscar respuestas. Plagada por fiebres demoníacas, la que una vez fue la perla de África ha pasado décadas en un profundo coma espiritual. Entre tanto esté orando, mientras ve el video esté orando. Sé lo que significa vivir con miedo. El pastor John Mulindi era un adolescente cuando el horror comenzó. Las personas eran asesinadas por miles, masacres, aldeas completas eran masacradas. Y algunas veces no se sabía con exactitud quiénes eran los asesinos. No podíamos reconocer contra qué combatíamos. La historia de Uganda, como la de muchas naciones africanas, está llena con prácticas mágicas y rituales secretos. Para Uganda, las consecuencias de esta idolatría han sido una larga temporada de temor y dolor. Las reuniones de oración se hicieron secretas. Los pastores circulaban hasta en 10 grupos por día, siempre con gran peligro y con frecuencia llegando a su casa a las horas de la madrugada. Los soldados tenían el poder de hacer lo que quisieran. Había retenes y
meses. Nunca se sabía cómo saldrías de ellos. En una ocasión se le pidió a una madre viajando con un bebé los documentos de identidad del bebé. Y claro, los bebés no tienen documentos de identidad. Así que le arrebataron el bebé, lo arrojaron al aire. El soldado sacó un cuchillo y el bebé cayó justo sobre este cuchillo. Hacia 1984 empezaron a matar a los hombres de la iglesia. Comenzaron a matar a los pastores. Por otro lado, el pastor Mutebi y sus parroquianos fueron arrojados en camiones robados y llevados al temido centro Nakasero. A unos metros de donde nos encontrábamos, me encontraba la oficina de investigación del Estado Nakasero. Eran las cámaras de tortura. El sadismo y violencia eran insoportables. Podían meter hasta 60 personas en un cuarto que medía 3 metros por 3 metros y lo llenaban tanto que una persona podía morir y mantenerse erguida, sostenida por los cuerpos de la gente con vida. No había investigaciones, las cosas sucedían y ese era el fin de todo. Parecía que todo el mundo le había dado la espalda a los horrores en Uganda. Los hombres nos han abandonado. Millones murieron. Los cuervos atascaban la represa de las cataratas de Owen y las riberas del cercano lago Victoria. Y cuando parecía que las cosas no podrían empeorar, lo hicieron. Esta vez las noticias fueron entregadas por la Organización Mundial de la Salud. Se predijo que para 1997 el SIDA sería tan común en Uganda que un tercio de la población habría muerto. En ese tiempo todos estábamos desesperados por la pérdida de nuestros seres queridos. Uganda ha estado clamando a Dios, como la voz que se escuchó en Ramá, mujeres llorando por sus hijos. De la noche este anciano se puso de pie y apuntó con su bastón a los pastores y dijo: ¿en dónde está el Dios del que predican? El Dios del poder, el que responde las oraciones. ¿Qué le ha hecho a Uganda ese Dios? Parece que Dios nos odia. Y comenzaron a orar día y noche, día y noche, día y noche. Y vino a través de mucho llanto, de mucha espera. Hubo momentos en que tuvieron que ir a los pantanos y permanecer en el agua, ocultos entre las cañas de papiros. Pasaban allí todo el día y tal vez salían en la noche. Entonces se reunían y todos oraban. Era una oración profunda y desgarradora. Buscaré a Dios hasta que Él responda a mis oraciones. Y si no va a responder, prefiero morir buscándolo. Y la presencia de Dios descendía a medida que la gente clamaba a Dios. Se manifestaría al ojo físico como una nube pesada de neblina colgando sobre la gente. Cuando entrabas a una reunión eras atrapado por ella y sabías que entrabas a algo que es tangible. Comenzamos a ver cómo los cielos se abrían. La pequeña congregación de Kayanja se convirtió en una vasta multitud. La Catedral Centro del Milagro ahora sienta a 10.000 personas y la hermandad ha dado vida a 600 congregaciones filiales. Uganda, que había sido descartada por muchos países, cuya economía se había colapsado, que no tenía voz alguna y cuyo pueblo se avergonzaba de ser llamado ugandés, comenzó a dar un giro total. Y el proceso de sanidad comenzó. No es de sorprender que esto sea un cambio propiciado por la oración. El cuerpo de Cristo se une, estoy sobrecogido. El avivamiento en que estamos ahora es para todos. La unidad no es algo por lo que oramos, sino algo por lo que agradecemos a Dios. Aún el reporte severo de la Organización Mundial de la Salud no estremeció la confianza de los creyentes en Dios. Hemos visto la curación del virus del SIDA y los doctores dicen, wow, no puedo explicar esto, pero debe haber un Dios allá, en alguna parte. Tenía dolores de pecho, tenía urticaria en la piel. Comencé a vomitar. Estos eran casos terminales. Perdí el apetito. No podía comer. Personas con el SIDA completamente desarrollado. Adelgacé mucho, como una vara, y entonces... Después de orar, muchos sintieron la mano de Dios. Otros y escuché que algo estaba cambiando en ese preciso momento, esa misma noche. El poder de Dios descendió. Y yo lo sentí. No es de sorprender que estas curaciones autoproclamadas generaron un escepticismo muy serio en el personal médico. Ellos me decían, ¿por qué te has molestado en venir? Tu estado y tu apariencia muestra que tú eres una víctima. Y yo no... Pero con el tiempo,
este escepticismo se tornó en sorpresa. Mi doctor me miró. Estaba sorprendido y dijo, ¿sigues viva? Uganda ha sido registrado como uno de los primeros países en ver una disminución en el VIH. Creemos que se debe a nuestra oración y creemos que es debido al amor y la gracia de Dios. También se debe a que Uganda ha promocionado la abstinencia y la fidelidad como armas primarias en contra del SIDA. Prometí ante ti que si me curabas, se lo diría a todas las personas. El poder de Dios también se ha manifestado en la arena política. Creo que Uganda está en un nuevo comienzo político. En su sentido divino del tiempo, Dios trajo el liderazgo. Dios comenzó a poner gente en su lugar. Dios está trabajando en este país. Paul Etienne ha ocupado casi cada posición en el gobierno de Uganda, incluyendo la de primer ministro. El Señor siempre ha estado conmigo. Pero es el Señor quien hace el carácter. Él es el que... Beatriz Bayamka es miembro del Parlamento del Distrito Hoima. Así que quiero ser más firme en todo lo que hago para que la luz vuelva a brillar. Ellos esperan que nosotros reflejemos a Cristo totalmente. Stephen Onyu es el comisionado de policía de la nación. Soy uno de esos que creen que Dios debe hablarme, en especial en el tipo de trabajo que tengo. En un número de ocasiones, Onyu ha visto a Dios mitigar manifestaciones violentas en respuesta a la oración. Y creo por mi experiencia personal, hijos de Dios, que si continuamos en la oración, no hay nada imposible. Ahora tenemos un nuevo ministerio llamado el Ministerio de Ética e Integridad. Y eso no lo teníamos. Dios me puso en esta posición. Dios necesitaba a una persona fuerte para una tarea ardua. Y cuando luchaba por nacer de nuevo, yo le dije, quiero que me tomes, como hiciste con Saulo, en el camino a Damasco. Y él lo hizo. Nadia Matembe recuerda el día que se paró frente al presidente y su gabinete para explicar su portafolio. Sus palabras fueron proféticas. Sabía que la batalla era muy dura y difícil, pero el Señor está conmigo. Hoy hay mucha corrupción en Uganda. Pero si vemos atrás, ¿cómo era hace unos 15 años? Es algo incomparable. La juez Julia Sebutendi es una fiscal especial nombrada por el presidente, una cristiana ferviente. Su reputación libre de corrupción ha traído nueva energía y credibilidad a su campaña. Ver que hoy las personas regresan al lugar de integridad es sorprendente. Se había anunciado que la economía colapsaría y no ha colapsado, sino que se ha ubicado entre las 3 de más rápido crecimiento en África. Y las iglesias de Uganda crecen aún con mayor rapidez que su economía. Y pasamos de 7 personas a 2.000 personas en tan solo 2 semanas. Nada mal para un joven que una vez fue arrojado a la basura. Hoy es sorprendente. Hemos tenido 5 servicios el domingo en la mañana y nuestro promedio es de 20.000 personas. Cada día en Uganda se inicia una nueva iglesia o un ministerio. Una vez que nos hayamos liberado del pecado de nuestro pasado, entonces debemos enfocarnos en el propósito de Dios. Su mano invisible nos ha movido y ha dado forma a nuestro destino. 10 semanas antes, la primera dama Janet Museveni había invitado a varios líderes de iglesias a una reunión. Quiero decir que ella había solicitado que dedicáramos oficialmente de nuevo la nación a Dios. Buenos días para todos y feliz año nuevo. Así que en la presencia del presidente y de la primera dama, hicimos un pacto con Dios entregándole la nación durante los siguientes 1000 años. Renunciamos a la idolatría, brujería y satanismo en nuestra amada tierra. La alianza, que incluía las firmas del presidente y de la primera dama, era sorprendentemente explícita. Somos conscientes de haber puesto a otros dioses antes que a ti, Señor, y que los hemos adorado. Se leía como un pasaje del Antiguo Testamento. Hacemos un pacto por nuestra nación Uganda, para los propósitos de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Que la vergüenza cubra mi rostro, Señor mi Dios. Vergüenza y reproche. El Señor cubra mis manos. Observando estas asambleas fervientes, uno es confrontado por una ironía gloriosa. Dictadores tratan
trataron una vez de destruir la fe de la nación, evitando que la gente entrara a las iglesias. Los edictos y candados tan solo sirvieron para recordar a los creyentes que la iglesia nada tiene que ver con edificios. Cuando la fe de Uganda salió al aire libre, a los estadios de fútbol, a bancos, hoteles, hasta a las oficinas parlamentarias, esta floreció. La vida ha llegado a un nuevo rey que reina sobre la nación de Uganda. Uganda como nación está lista para Dios. Me sorprende. Es nada su milagro. Nadie puede negarlo. No hubiera sido posible de no ser por el Señor. Amén. Aplauso a Dios por esto. Amén. Aleluya. Ahí en Ezequiel capítulo 22, versículos 29 en adelante, dice la palabra de Dios: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Dios en su palabra, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. La palabra de Dios nos dice en el tiempo del profeta Ezequiel que también el pueblo estaba lleno de muchos pecados, así como Uganda, pero así también como Colombia. Nosotros sabemos que el pecado, dice la Biblia, es la afrenta de las naciones. ¿Qué es lo que destruye a una persona? ¿Qué es lo que destruye a una familia? ¿Y qué es lo que destruye a una nación? El pecado. El pecado de la corrupción, ¿cierto? Que se roban el dinero. El pecado de la hechicería. El pecado de la inmoralidad sexual. El pecado de la mentira, que es muy común en Colombia. Todos esos pecados se acumulan y destruyen a una nación. Hace que la nación entre en pobreza. Hace que la nación se llene de enfermedades. Hace que la nación se convierta en algo muy desagradable. El pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Por eso aquí en Ezequiel 22 nosotros observamos que el pueblo de Dios también se había llenado de pecado, y por eso Dios determinó juicio. Cierto que sí, la palabra de Dios dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado atrae el juicio de Dios. El pecado atrae la maldición. En Ezequiel, estamos en el capítulo 22, observamos en el versículo 2 que había violencia, había derramamiento de sangre. Dice el versículo: y tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú y no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Es decir que en la tierra de Israel había violencia, había derramamiento de sangre. Lo mismo que ha sucedido en Colombia por muchos años. En el versículo 3 nos dice también que había idolatría. Dice: dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Había idolatría. La palabra de Dios dice: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Es decir, idolatría y hechicería. Donde hay idolatría, donde hay hechicería, viene el juicio de Dios. Usted sabe que Colombia se está volviendo en un país brujo, hechicero. Están trayendo los santeros de Cuba para que traigan la religión cubana a Colombia, cierto que sí. Y cada vez vamos a ver más brujería, pero la reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Cerramos la puerta de Colombia a la brujería y a la hechicería. ¿Cuántos están de acuerdo? Le pedimos perdón a Dios por esto y confesamos para que el Señor nos liberte. En el versículo 10 al 11 encontramos que había mucha inmoralidad sexual. Dice la palabra de Dios, versículos 10 y 11: la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Dice: cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Había inmoralidad sexual, ¿cierto? Había incesto, habían hombres que violaban las mujeres, había también hombres que no respetaban a sus nueras, habían hombres que violaban a sus hermanas, había mucha corrupción sexual.
¿Y qué trae el pecado de la inmoralidad sexual? Trae el juicio de Dios. ¿Recuerda usted Sodoma y Gomorra? ¿Por qué vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra? Por el pecado sexual, ¿cierto? No estamos hablando solo de un tipo de pecado sexual, sino de toda clase de pecados sexuales. Hoy la pornografía es un negocio millonario, multimillonario. La pornografía es algo muy fuerte. La palabra de Dios dice que Dios creó el sexo, pero para ser practicado dentro de los parámetros de la palabra de Dios, porque de otra manera el sexo se convierte en un fuego abrasador. La Biblia dice: ¿podrá el hombre tomar en su seno fuego sin que se queme? Lo que está diciendo: ¿podrá el hombre practicar la inmoralidad sexual en cualquiera de sus manifestaciones sin que sea destruido? No, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es uno de los pecados de Colombia fuerte. El incesto es algo fuerte, la violación es algo fuerte, y las diferentes prácticas de pecado sexual son fuertes en Colombia. Tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué viene el SIDA? ¿Cierto? Vemos países como el que vimos aquí, Uganda, Nigeria, países plagados de SIDA. ¿Por qué fueron plagados de SIDA? ¿Por qué viene el SIDA? Porque no hay respeto por las normas del matrimonio. Se practica una sexualidad indiscriminada. Se piensa que solo el preservativo es la solución, pero la solución es guardar la pureza sexual hasta el matrimonio en el vínculo de la palabra de Dios. Porque cuando hay ese vínculo respetuoso hasta el matrimonio, no va a haber SIDA, no va a haber sífilis, no va a haber enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque toda la sexualidad está en el marco de la pureza, de la santidad, pero también de la salud, porque es un marco saludable según nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué más había en el pueblo? Vamos a ir allí al versículo 12. Había codicia y avaricia. Dice la palabra de Dios: precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste. A tus prójimos defraudaste con violencia y te olvidaste de mí, dice el Señor. Había mucha codicia, mucha avaricia, ¿cierto? Por dinero entregaban a la muerte a otras personas, por dinero entregaban a otros. Esto también ha pasado en Colombia. El secuestro, ¿cierto? El sicariato, ¿cierto? ¿Cuánto me paga y yo le mato a esa persona? O secuestra a la persona para sacarle hasta el último centavo a su familia. En Colombia es un país desafortunadamente conocido que en Colombia por plata se hace cualquier cosa. El colombiano, desafortunadamente, no estoy hablando mal de mi país, pero es la realidad. Hay países donde dicen: si no roba entrando, roba saliendo. El colombiano, desafortunadamente, es conocido por su deshonestidad. ¿Es así o no es así? No diga amén, pero así es, ¿cierto que sí? Qué triste es la situación de Colombia. Tenemos que pedirle al Señor que perdone a Colombia por el robo, por la codicia, por la corrupción de los gobernantes, pero no solo los gobernantes, sino de la generalidad del pueblo, que por dinero hace cualquier cosa. Tenemos que pedirle perdón a Dios por esto. Pero también nosotros vemos en el versículo 25 y en adelante los demás versículos que también había crisis en los mismos líderes religiosos o en los mismos líderes espirituales. Dice el versículo 25: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinción entre lo inmundo y lo limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que había corrupción en los mismos profetas, en los mismos sacerdotes. En este caso, hablando ya del pueblo de Dios, en los mismos predicadores, en los mismos pastores, había falsedad, había mentira, había pecado en los ministros de Dios. Esto también ha sucedido en nuestro país. Por eso necesitamos todos nosotros volvernos a Dios. ¿Cierto que sí? Dice el versículo 26 de este capítulo, dice la palabra del Señor, o el versículo 28: sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Es decir, profecías solo halagüeñas, profecías de que solo le va a ir bien, profecías de que se va a llenar los bolsillos de dinero, profecías de que nada malo le va a pasar.
Y yo creo que si servimos a Dios, sí, Dios nos va a bendecir. Pero si hay pecado, nada bueno nos puede acontecer. No sé si me hago entender. No podemos vender el mensaje. Sencillamente la palabra de Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, no le podemos decir a alguien que anda mal delante de Dios que la bendición de Dios estará sobre él. Más bien le debemos decir: si no te arrepientes, tus pecados te alcanzarán. Porque la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Sí me hago entender? Por supuesto, yo creo en un Dios que bendice. Yo creo en un Dios que libera. Yo creo en un Dios que nos prospera integralmente, aún económicamente también. Pero es resultado de habernos vuelto a Dios. Es resultado de habernos arrepentido. Es resultado de arreglar nuestro hogar. Es el resultado de arreglar nuestro estilo de vida. Y cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando nosotros arreglamos nuestro estilo de vida, entonces se van a abrir los cielos y estaremos bajo la gloria de Dios. Será bendecida nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestra familia, y la pobreza se irá y vendrá abundancia, pero por el arrepentimiento y la búsqueda de Dios, no de otra forma. Por eso es muy importante entender esto. Dios, al ver la crisis del pueblo, cierto que sí, Dios, al ver la crisis, buscó a alguien que orara. Y aquí quiero hacer énfasis: hay unos elementos para que una nación esté bajo la gloria de Dios. Hay unos elementos, no sencillamente porque sí, una nación va a estar bajo la gloria de Dios. Una nación estará bajo la gloria de Dios, en primer lugar, cuando el pueblo de Dios busque a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Una nación estará bajo la gloria de Dios cuando oremos y busquemos a Dios, que dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos queremos un país bajo la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos un país bendecido? ¿Cuántos queremos un país próspero? ¿Cuántos queremos un país lleno de la gloria de Dios? Tenemos que entrar en oración. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que decirle al Señor que nos perdone nuestros pecados. Meternos con Dios es el primer elemento, cierto que sí. Es la intercesión en primer lugar. Vamos a mirarlo. En el versículo 30 dice la palabra de Dios: busqué entre ellos a un hombre o a una mujer, no importa, un hombre o una mujer que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Versículo 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí, e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. ¿Cuál es la respuesta para una nación? No está en los que tienen más dinero, o en los políticos, o en los sociólogos, o en los profesores universitarios, o en aún las masas que se levantan para provocar cambios. La respuesta está en un pueblo que busca a Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo quiero decirle que este país está en sus manos, hermano. Pero más que en sus manos, este país está en sus rodillas. Está en nuestras rodillas. Si el pueblo de Dios busca a Dios, habrá esperanza para Colombia. Pero si no hay un pueblo que clama a Dios por este país, ¿qué esperanza habrá para este país? ¿Qué esperanza habrá para Colombia si los cristianos están ocupados en la farándula, en la telenovela, en los deportes? ¿Usted no se da cuenta que mientras está jugando la selección Colombia, nos abrocharon y nos atornillaron el proceso de paz por 12 años? Porque son estrategias malignas. Dicen: tengámoslos embobados viendo un balón, mientras nosotros les hacemos un gol de 12 años, que durará 12 años. Por eso no es que yo esté en contra del fútbol, no, pero muchos de ustedes ni siquiera vienen a la oración por estar mirando que Falcao haga un gol. ¿Qué le da a usted que Falcao haga un gol? ¿Con eso usted tendrá para darle de comer a sus hijos? ¿Con eso pagará el arriendo? ¿Con eso será un mejor ciudadano? No, lo están distrayendo mientras en las altas cortes están metiendo grandes fraudes contra Colombia.
grandes goles contra Colombia. Por eso el pueblo de Dios tiene que tener entendimiento. No estamos ahora ni nunca para distracciones. Estamos hoy aún más que nunca para buscar a Dios, para clamar a Dios por nuestro país, porque nuestro país está en peligro. ¿Quiere usted un país como Haití, lleno de pobreza? ¿Quiere usted un país como Cuba? ¿Quiere usted un país como Colombia, como Venezuela? ¿O quiere usted un país, Colombia, lleno de la gloria de Dios? ¿Qué quiere usted? Dígame, ¿qué quiere usted? ¿Cómo quiere que sea el país que usted le dejará a sus hijos? El país que vivirán sus nietos, el país que vivirán las nuevas generaciones. Un país ateo, lleno de comunistas, donde se niega a Dios desde el colegio hasta la universidad, donde Dios es borrado de la Constitución, pero no solo la Constitución, sino de las leyes y de la vida personal y familiar y social de Colombia. ¿O usted quiere un país que cree en Dios y que recibe la bendición de Dios? ¿Qué país quiere usted? ¿Qué país acepta usted? ¿Un país lleno de la gloria de Dios o un país lleno de ruinas ideológicas, morales, espirituales, económicas, físicas? ¿Qué quiere usted para Colombia? La respuesta está en usted y en mí. Dice la palabra de Dios que si el pueblo ora, y hoy Dios está buscando a alguien. Por eso dice la palabra de Dios: busqué a un hombre, busqué a una mujer, busqué a un joven, busqué a un niño que orara. Dice Dios, pero no lo hallé, y por eso cayó el juicio sobre la nación. Somos responsables de lo que le pueda pasar a este país. ¿Cuántos me están oyendo? Somos responsables del presente y del futuro de esta nación. Nosotros somos el remanente de Dios, somos el pueblo de Dios, somos la asamblea de Dios que regimos los destinos de esta nación. Si nosotros estamos a la altura del compromiso con Dios, un futuro bueno le espera a Colombia. Pero si no tomamos nuestra responsabilidad como intercesores, nada bueno puede esperarle a este país. Dice la palabra de Dios: busqué a uno que hiciese vallado. ¿Qué es vallado? Vallado es un muro, ¿cierto que sí? Un muro. Vallado es un muro. Las ciudades antiguas tenían muros, y cuando venían sus enemigos y las iban a invadir, no podían porque habían muros. Habían muros tan grandes, dice la arqueología, que hasta 2 carros cabían en esos muros. Eran murallas tremendas y no podían entrar. Pero hay ciudades sin muro, hay países sin muro. Colombia muchas veces se ha vuelto un país sin muro. ¿Por qué? Porque cualquier ley llega, cualquier ley LGTBI llega, cualquier ley antidios entra, cualquier cosa está entrando fácil porque no hay muros. ¿Cuántos me están escuchando? Estamos felices en los templos cantando, alabando, pero no estamos ejerciendo una influencia, un muro de oración para que nada perverso toque a nuestro país, y los responsables somos nosotros. Por eso dice: busqué a uno que hiciese un muro de oración. La oración protege a un país, la oración rodea a un país. Por eso te animo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy es el día de orar por Colombia. Hoy más que nunca tenemos que orar por nuestro país. Hoy más que nunca tenemos que clamar a Dios todos los días: Señor, ten misericordia de Colombia y hazle un muro de protección. Buscó a uno que hiciese un muro, no lo encontró. Pero dice que buscó a uno que se parase en la brecha, pero tampoco lo halló. ¿Qué es pararse en la brecha? Precisamente el muro, de pronto por alguna cosa tuvo un hueco, se rompió el muro, quedó un hueco, una brecha. Pararse en la brecha es hacerse parte del muro, es decir, hacerse muro. No sé si me hago entender. Es decir, así como hizo Moisés. Cuando Dios iba a destruir a Israel por sus pecados, hubo uno que se paró en la brecha, se llamaba Moisés, y dijo: si tú los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí primero. Tremendo, ese es el intercesor. Ve que viene el juicio de Dios, está roto el muro, hay un hueco, hay una brecha, pero es una persona de santidad, una persona íntegra, y dice: Señor, yo me coloco delante de ti a favor de esta gente. No sé si me hago entender. Para que no venga el juicio, para que no venga la destrucción. Y él se hace muro. Aún Moisés dijo: Señor, si los vas a destruir, destrúyame a mí, sáqueme de su libro, pero no destruyas a tu pueblo. Y el Señor le dijo: déjeme destruirlos. Eso lo encuentra usted en el libro del Éxodo. Usted lo puede leer luego, porque factor tiempo no nos permite leerlo. Éxodo 32, lea todo el capítulo. No lo vamos a leer ahora, pero téngalo en cuenta que Moisés le dijo: Señor,
Si los vas a destruir, destrúyeme a mí primero. Ese es el intercesor que dice: Señor, no admito que tú destruyas a este país. Señor, te ruego que tengas misericordia. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy como parte de este muro. Soy muro de protección. Y Dios le dice a Moisés: déjeme destruirlos, déjeme destruirlos. Es como si Dios le pidiera permiso. Dios no le pide permiso a nadie, pero cuando el intercesor está allí, es como si Dios le dijera: quítese, quítese porque voy a destruirlos. No, Señor, destrúyeme a mí primero. Es decir, es esa persona que dice: Señor, ten misericordia, no lo hagas, no lo hagas. Y Moisés aún le dice: Señor, no lo hagas, porque ¿qué va a pensar los pueblos? Que tú no pudiste con tu pueblo, que tú no pudiste que no pudiste con Israel, que te quedó grande Israel. Claro que lo hacía con mucho respeto, ¿cierto? Nosotros podemos decirle con mucho respeto: Señor, salva a Colombia, no destruyas a Colombia. ¿Qué pensará la gente que te quedó grande Colombia? Señor amado, ten misericordia de Colombia. Estaremos aquí frente a tu presencia hasta que la gloria de Dios venga sobre nuestro país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ese es el intercesor. ¿Cuántos quieren ser intercesores? Gracias a Dios. Pero dice la palabra de Dios que él buscó el intercesor, pero no lo encontró. Lo buscó y no lo halló. Pocas cosas Dios busca. Dios busca adoradores, pero otros que busca son intercesores, y no lo encontró. Y dice entonces versículo 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Si no hay intercesores que clamen por el pueblo, si no hay personas que pidan perdón por los pecados del pueblo, que pidamos perdón por los pecados de nuestros gobernantes, de las altas cortes, de los líderes guerrilleros, de los combatientes guerrilleros, de los paramilitares, y los pecados de todo el pueblo, incluidos nosotros. Si no hay quien pida perdón, si no hay quien se humille, si no hay quien ore, entonces solo vendrá juicio. Pero ojalá aquí se levanten intercesores que digan: mientras yo tenga vida, oraré por mi patria. Mientras yo tenga vida, oraré por Colombia. Mientras yo tenga vida, llevaré a Colombia en mis oraciones, en mis rodillas, y Dios tendrá misericordia de mi patria, Colombia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Gracias a Dios. Denle ese aplauso a Él. Bendito el nombre de Dios. Hermanos amados, para que Colombia esté bajo la gloria de Dios, se necesitan intercesores. Que nos sepamos humillar delante de Dios, que pidamos perdón por nuestros propios pecados, pero por los pecados de Colombia, y que le digamos: Señor, en vez de juicio, trae salvación. Mire que en la Florida, en los Estados Unidos, casi en un mes, huracanes y huracanes, en las Antillas huracanes, cierto que sí. En México terremotos, y en muchos lugares catástrofes, y Colombia no ha sido tocado. La pura misericordia de Dios. Diga conmigo: la pura misericordia de Dios. Se necesita un pueblo que clame. Diga: yo clamaré por mi país. Pero dígalo con ánimo, hermanos, porque mientras haya un pueblo que clame, va a haber esperanza para Colombia. Pero tú tienes que despertarte de tu conformismo y decirle: Señor, ayúdame a orar así como los de Uganda oraron. Gloria a Dios. Y entonces se fue la violencia, se fue la corrupción, se fue la enfermedad, se fue la pobreza. Porque cuando hay un pueblo que clama y se arrepiente, hay una restauración total para una nación. Dios tiene la respuesta para Colombia. Pero hermanos, tenemos nosotros que responder a ese llamado. Tú eres llamado a ser un intercesor para que la gloria de Dios esté sobre Colombia y Colombia esté bajo la gloria de Dios. ¿Habrá alguien aquí que responderá a ese llamado? ¿Habrá alguien aquí que Dios está buscando y usted dice: me has encontrado porque seré un intercesor? ¿Habrá alguien aquí que diga: sí, Señor, yo soy esa persona que tú estás buscando, yo soy esa persona que voy a orar por mi país? ¿Lo habrá aquí o no lo habrá aquí? Yo no entiendo por qué hay pastores que atacan la oración. Si la oración y la predicación de la palabra es lo único que puede cambiar un país. Les dice: no, eso no hay que orar tanto, ya Jesús oró por usted. Claro, Él oró, pero Él oró para que aprendiéramos de Él. ¿Cuántos dicen amén? O no, es que Él ya oró y yo pues no necesito orar. Él ya vigiló, yo no necesito vigilar. Él ya ayunó, yo no necesito ayunar. Pues claro, para ser salvos no, porque es por la sangre de Cristo.
Pero sí necesitamos orar por nuestro país, clamar. Se necesita gente de oración. Siempre que Dios hace algo, lo hace a través de gente que ora, que busca de Dios, que se arrepiente, que se humilla y le pide a Dios que tenga misericordia del país. Miremos en el libro de Jonás capítulo 3. No lo leemos porque el tiempo se ha ido, pero nosotros observamos algo muy hermoso. Es lo siguiente: es que en el capítulo 3 nosotros observamos la predicación de Jonás. Pero recuerde que usted es un siervo de Dios como Jonás. Bueno, no digo que usted sea como él desobediente, ¿no? Sino que usted es un profeta, un siervo de Dios. ¿Cuántos lo son? Diga, soy un siervo o una sierva de Dios. ¿Cuántos lo son? Pero dígalo con gozo. Entonces hay un elemento, ese es lo siguiente: cuando Dios quiere que una nación esté bajo su gloria y una nación supere sus crisis, Dios también envía su palabra. Recuerde que el Salmo dice, envió su palabra y los sanó, envió su palabra y los libró de su ruina. ¿Cuántos han leído ese salmo? Entonces lo que Colombia necesita es la predicación poderosa del evangelio del Señor Jesucristo. Cuando se predica el evangelio de Jesús, los demonios huyen. ¿Qué es lo que necesita el Amazonas, el Chocó? ¿Qué es lo que necesita el Caquetá? ¿Qué es lo que necesita el norte de Santander? ¿Qué es lo que necesita Boyacá? ¿Qué es lo que necesitan todos los rincones de Colombia? Oír que hay un Cristo que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, que ascendió a la diestra del Padre, que está vivo y que viene por segunda vez. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, tenemos que predicar el evangelio. Dígale que está a su lado: tienes que predicar el evangelio. No, pero con ánimo, sacúdalo santamente, pero a ver, dígale. Eso, así más o menos. Dile: tienes que predicar el evangelio. Pero con esa timidez no, dile: tienes que predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos agentes secretos del Señor Jesucristo. Nadie sabe que es cristiano. Dice: ¿y usted por qué nadie lo sabe? Porque soy de la secreta de Jesucristo. No, el Señor Jesucristo no tiene policía secreta. El Señor Jesucristo dice que anunciemos en voz en cuello, que prediquemos el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú eres un predicador de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que empezar a predicar la palabra de Dios en la universidad, en el barrio, en el Transmilenio, en la calle, en las casas, porque la respuesta para Colombia está en el poderoso mensaje del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, reprende con toda autoridad y doctrina, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Hoy más que nunca hay que predicar el mensaje. Dios llamó a Jonás a predicar la palabra de Dios, pero Jonás hizo como hacemos muchos de nosotros. Lo mandó para Nínive y él se fue para Tarsis, ¿cierto? Pero Dios trató con su siervo. Dios trata con nosotros para que cumplamos el llamamiento. ¿Cuántos Dios tendrá que afligirlos para que prediquen y sean sus ministros? No lo sé, pero el caso de Jonás lo hizo. Dios lo trató fuerte. Él iba allá y se echó a dormir, dice la Biblia, en lo más profundo de la nave. Estaba durmiendo allá, y cuando de pronto empezó a moverse esa nave, esa tormenta, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Y la nave se movía y el profeta dormido. ¿Cuántos profetas están dormidos? Dice la Biblia: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dile que está a tu lado: despiértate. Hay que predicar la palabra. Y entonces fueron y lo buscaron al profeta dormilón y lo sacudieron. Oiga, este barco se va a hundir y usted durmiendo. ¿Cómo se le ocurre? Levántese y clame a su Dios, a ver si Dios hace algo. Todos clamaban a sus dioses falsos. Y le dice: y usted ni siquiera está dormido, ni siquiera está clamando. Imagínense, los inconversos lo pusieron a orar.
¿Cuántos me están escuchando? Ore, 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 porque esto está duro. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y él se dio cuenta y les dijo: ¿sabe por qué pasa esto? Porque yo estoy en desobediencia. Cuando hay un profeta en desobediencia, trae crisis a su familia, trae crisis a la nación. Y entonces les dice: yo soy el culpable, pero si ustedes me botan al agua, se les aquietará la tormenta. Es verdad, que Dios tenga misericordia, echémoslo al agua por desobediente. Y allá estaba, y cayó al agua, y un gran pez lo comió. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero el pez era más obediente, sabía cuál era la dirección de Nínive, y agarró, no sé qué pez era, yo no puedo decirlo, ¿no? La Biblia no lo dice. Y ese pez se fue rápido, 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 rápido. Parece que duró 3 días en llegar, porque la Biblia dice que Jonás estuvo ¿cuántos días en el vientre? 3 días, ¿cierto? Pero ¿cómo le iría ya dentro de ese pez? Ballena no voy a decir. ¿Qué le pasaría dentro de ese pez? Muchos dicen que se alcanzó hasta morir. Es muy posible que sí, el Señor lo resucitó. Es muy posible al 3er día. Bueno, es muy posible. Lo cierto es que ¿cómo llegaría él? Porque el pez sí sabía la dirección. Y llegó directo como servientrega, ¿cierto? Y llegó ahí a la playa y ¡chum! Abrió la boca y salió el hombre todo vuelto una nada, ¿cierto? Salió todo vomitado, con la ropa vuelta a nada, oliendo a vómito, todo acabado, todo vuelto una nada. Y el pez dijo: Señor, ya cumplí mi labor. Y después le preguntó el Señor al predicador: ¿ahora sí quieres predicar? ¿Y qué dijo el predicador? Sí, Señor, ahora sí voy a predicar. Y así, sin corbata, sin perfume, sin nada de baño, todo sucio porque no tenía más, entró a predicar y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y seguía entrando en la ciudad y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él lo predicaba con ganas, porque él decía: ojalá los destruya. Porque él no quería ir a Nínive, porque él sabía que Nínive eran muy malos. Y él también sabía que Dios perdona hasta el más malo. ¿Cuántos dicen amén? Que no importa cuántos haya matado, cuántas cosas malas ha hecho, Dios tiene misericordia del pecador. Si el pecador se arrepiente, todos sus pecados serán perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Pero él no quería que los perdonara, como nosotros no queremos que Dios perdone a unos cuantos asesinos que ha habido aquí, secuestradores, violadores de niños, ¿cierto? Gente que ha encerrado a otros en cárceles de púas en la selva. Y nosotros quisiéramos es que Dios los acabe, los vuelva nada. Pero aún a ellos Dios los ama, porque por ellos murió el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Y entonces él empezó a predicar con ánimo: ojalá los destruya el Señor. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Los asirios eran muy malos, por eso no los quería. Ellos inventaron el empalamiento. ¿Qué era el empalamiento? Una vara larga donde no sé cómo usar qué palabra, cruzaban a una persona desde el recto hasta la boca, lo clavaban ahí y lo mataban así. Eran crueles, eran malos, eran sanguinarios. Los asirios eran muy torturadores. Y por eso dice: ellos no merecen el perdón de Dios. Voy y les predico y Dios los perdona. No soporto eso. Tienen que irse al infierno. Yo no soporto que Dios los perdone. Pero Dios es misericordioso. Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios quiere que el pecador lo busque y sea salvo. Dios quiere que el hombre se arrepienta para que Dios tenga misericordia de él. Y él predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero dice la Biblia que la predicación de Jonás llegó a los oídos del rey de Nínive, y él dijo: hemos pecado contra el verdadero Dios, hemos pecado contra el Dios del cielo, nos vamos a arrepentir. Y dijo: hoy todos vamos a proclamar ayuno, los hombres, las mujeres, los animales, los bebés, hasta los que estén en el seno materno. Vamos a ayunar y vamos a orar fuertemente a Dios, porque nos hemos olvidado de Dios. Pero si nosotros nos arrepentimos, quizá Dios nos perdonará. No había para ellos esperanza, solo venía juicio. Pero cuando el rey y el pueblo se arrepintieron, Dios tuvo misericordia de ellos y los perdonó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios puede perdonar a Colombia, Dios puede libertar a Colombia, Dios puede sanar a Colombia, si hay alguien que clama por Colombia. Y el Señor los perdonó. Colombia necesita la palabra de Dios. Colombia necesita el arrepentimiento.
Colombia necesita un mover poderoso de Dios para que haya transformación. El país de Uganda fue transformado, sigue siendo transformado. Colombia también puede ser transformado. ¿Qué país quiere usted para ahora? ¿Qué país quiere para sus hijos? ¿Qué país quiere para sus nietos? Ya dije, ¿quiere un Haití? ¿Quiere un Cuba? ¿Quiere un Corea del Norte? ¿Quiere un Venezuela? ¿O quiere un país lleno de la bendición y de la gloria de Dios? ¿Qué país quiere usted? Esto está en orar, predicar la palabra de Dios, y entonces Dios descenderá con poder y gloria, traerá un avivamiento a Colombia. Como han habido muchos avivamientos en Inglaterra, en Nueva Gales y en otros lugares, y ha sido tan tremendo el avivamiento que aún la gente en las calles ha caído de rodillas pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Los gobernantes se han arrepentido, los deportistas, los de los medios de comunicación. Ha habido un gran avivamiento. Clamamos por un avivamiento para Colombia, pero no solo un avivamiento en conversiones, sino también que haya una transformación. Diga conmigo, transformación. Pero fuerte, diga, transformación. Lo que queremos que pase en Colombia es como la metamorfosis que sucede a ese gusano de seda. ¿Cierto que sí? Que entra en su capullo, se alimenta de esa mata, de esa planta, la morera, ¿cierto? Y se está comiendo, pero mientras él está comiendo, se está produciendo una transformación en él, ¿cierto que sí? Y entra como un gusano horrible, un gusano desagradable, un gusano asqueroso, lo podemos decir. Pero luego que hay una transformación, se convierte en una nueva criatura, se convierte en una hermosa mariposa con colores, con alas, que puede volar, algo muy hermoso. Eso puede pasar en Colombia, una Colombia llena de narcotráfico, que los cultivos han crecido tremendamente, llena de corrupción, llena de mentiras, llena de ideología de género, llena de fraudes y llena de tantas cosas. Esa Colombia desagradable puede cambiar y ser una patria llena de la gloria de Dios. Pero eso está en usted y en mí. Si hay un pueblo que le duele su patria, Sedecol hizo una cumbre de líderes nacionales. Por la gracia de Dios fui invitado allí, y estaba el alto comisionado de la paz, Jaramillo, en aquel momento, y estaba hablando de las bondades de los tratados de paz, y estaba hablando de las oportunidades para los niños. Y aparece en otras fotos abrazado con alias Catatumbo, que los testimonios que se dan de él, era un hombre especializado en violar niñas de 12 años. Mandaba a buscar en las campesinas niñas de 12 años para abusarlas. Catatumbo, el alto comisionado de la paz, abrazado con él. ¿Usted cree que nosotros aceptamos eso? Nosotros no aceptamos eso. Nuestros niños tienen que ser respetados, nuestros niños tienen que ser honrados. No pueden ser mancillados y destruidos cuando hasta ahora están empezando a vivir. Qué miseria es eso, ¿cierto? Y el alto comisionado hablando de las maravillas, de las bondades de hacer un acuerdo con personas así, que ni siquiera respetan a los niños. Tremendo eso, ¿no? Que a la joven que quedó embarazada, entonces tiene que abortar. No respetan la vida. Pero eso tiene que cambiar en Colombia. Solo cambiará ¿cuándo? ¿Cuándo cambiará eso? Cuando nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón, cuando nosotros mismos nos arrepintamos de nuestros pecados, cuando nosotros nos humillemos por nuestro país, y cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios y le clamemos a Dios por una nueva Colombia. ¿Cuántos queremos ser parte de un avivamiento poderoso y de una transformación maravillosa para Colombia? ¿Cuántos lo queremos? ¿Cuántos? Vamos a estar en pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor bajo la gloria de Dios, los de alabanza, en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias, gracias. Pronto, gracias Señor. Empiece a alabar al Padre Celestial. Padre, gracias. Todos dándole la gloria a Dios. Empiece a decirle: Padre, queremos un país bajo tu gloria. ¿Cuántos están aquí? Empiece a clamar a Dios. Empiece a clamar, empiece a clamar. Padre, gracias, gracias Señor. En el nombre de Jesús, todos orando. Allí atrás, todos.
no están indiferentes, póngase en pie. Dígale: Señor, queremos una Colombia nueva. No queremos una Colombia donde se violan los niños. No queremos una Colombia donde se abortan los niños. No queremos una Colombia, Señor amado, llena de narcotráfico. No queremos una Colombia llena de corrupción gubernamental. No queremos una Colombia llena de codicia y de avaricia. Queremos una Colombia llena del poder de Dios. Fuerte, fuerte. Levante sus manos. Santo. Por tu presencia, que no se acabe este momento, bajo la gloria de mi Dios, bajo la gloria de mi Dios, Bajo la gloria. hay una llama Bajo la gloria. en mi aliento, pasión Padre, por tu presencia, por tu presencia. que no se acabe este momento, hay una llama en mi aliento, pasión por tu presencia, que no se acabe este momento, bajo la gloria de mi Dios. bajo la gloria de mi Dios. Gloria de mi Dios. Dios te está buscando. Dios te está buscando para que tú seas un intercesor. Dios te está buscando para que pagues el precio por este país en la oración. Dios te está buscando para que a través de ti haya una nueva Colombia, para que a través de tu oración Dios descienda con poder. Yo no sé cuántos de los que están aquí dicen: yo soy esa persona, yo tengo ese llamado, yo me dispongo para entrar en el clamor, yo me dispongo para entrar en el ruego, yo me dispongo para meterme con Dios, yo abro mi corazón. La palabra de Dios dice que cuando hay un intercesor, Dios pondrá la señal del intercesor sobre su frente. El respaldo sobrenatural de Dios estará sobre ti, la protección sobrenatural de Dios estará sobre ti, y verás grandes milagros en Colombia a través de tu intercesión, a través de tu ruego, a través de tu oración. Queremos orar por aquellos que dicen: yo soy esa persona, yo soy esa persona. Y usted dice: yo me meto con Dios, porque Colombia tiene que ser una nueva Colombia. Salga de esa silla, venga aquí adelante, en el nombre de Jesús. Salga, salga. Si usted dice: Dios me ha dado, ese es un llamado que Dios me ha dado, en el nombre de Jesús. Pase, 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 pase. Padre, levanta, levanta, levanta. Levanta, Padre, levanta. Levanta, levanta, levanta. Ora, papá. Clama, clama, clama. Ora, ora, ora. Clama, 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 clama. Ora, papá. Ora, baraba. Fuerte, fuerte. Sheba, raba, raba, shaya. Ora, 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 ora. Sheba, raba, raba, ora, papá. Siga, siga orando. Siga orando. Siga orando. Manda, raba, raba, shaya. Ora, baraba, shaya. Shere, becanda. Sita, raba, raba, kaya, sama. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Anta, raba, raba, shaya. Ora, baraba, shaya. Ora, baraba, shaya, baba, baba. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En este momento empieza a clamar a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, levanta este ejército de intercesores, este ejército de gente que ora, Señor. Padre, solo tú puedes cambiar a Colombia. Señor amado, solo tú puedes darle una nueva esperanza a Colombia. Solo tú, Señor, puedes darle un nuevo futuro a este país. Si queremos ver esta Colombia bajo la gloria de Dios,
Señor, tiene que haber un pueblo que clama, un pueblo que ora, un pueblo que está ahí en tu presencia. Mira, Señor, estos intercesores. Tómense de la mano, tómense de la mano. Padre, en este momento rogamos que algo sobrenatural empiece a pasar en ellos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, que el mover sobrenatural de Dios se empiece a mover, se empiece a mover, se empiece a mover. Oh, barrabatara, bashatara, baraba, ore. Ambarabaraba, candarabacay. Padre, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Ambarabaraba, canda, orando, no se distraiga. Padre, gracias. Dile, Señor, levántame como un intercesor en esta hora. Dios va a poner fuego de intercesión. Dios va a poner fuego de intercesión. Dios va a poner fuego de intercesión. Ahora. Reciban ya. Fuego. Ore, no se detenga. El fuego de Dios fluya. Fuego. El fuego de Dios, el fuego de la intercesión. Se mueve. Fuego. El fuego de Dios. Ahora, siga clamando, siga orando. Dile, Señor, levántame como un intercesor, como una intercesora. No se detenga. Ya. Oh, barabasaya. Ahora. Ya, siga. No se detenga, nadie se detenga. Dígale, Padre, levántame. Ya. Levántame como un intercesor. Clame. Fuego de Dios. Por aquí. Fuego. Ya. En el nombre de Jesús. Clame. No se detenga. Clame. Ya. Oh. Fuego. Siga clamando. Siga orando. Ya. Ahí. Fuego. Salaba. Todos clamando. Dígale, Padre, levántame como un intercesor. Levántame. Supervisores, intercesores, orando. Ore por los hermanos, ore. Ahora. Marta, en el nombre de Jesús, clame. Dígale, Padre, úsame. Pero ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde está la gente que clama? ¿Dónde está la gente que va a orar por Colombia? Marta, en el nombre de Jesús. Siga orando. Clame.